amigos, bienvenidos al canal purabiblia.com, donde reunimos recursos bíblicos en español para ayudarnos a profundizar en nuestros estudios de la Biblia. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 13 del libro de Juan y vamos a hacerlo de una manera un poco diferente. Te cuento, desde el inicio me he estado preparando para predicar capítulo por capítulo y dar así el contexto completo del libro de Juan. Mientras me preparaba para predicar el capítulo 13, escuché un sermón. De hecho, leo muchos artículos, trato de ver otros sitios web, tengo tiempo para orar al respecto. Pero en mi tiempo de preparación, escuché un sermón, como dije hace un minuto. Bueno, de hecho no fue un sermón, fue un sermonzazo. Y de esos que me impactó tanto que dije, no, yo voy a reinventar la rueda. Voy a pedirle a Itiel Arroyo, que es el autor de este sermón y nuestro invitado hoy, que pedirle su permiso para poder publicar en nuestro sitio, en nuestro canal, su perspectiva de lo que ocurre en Juan capítulo 13. En lo personal creo que lo presenta de una manera muy real, de una manera muy impactante, que estoy seguro te inspirará tanto como lo hizo conmigo. Aquí está Itiel Arroyo, Juan capítulo 13. He titulado este mensaje, no tires la toalla. Di conmigo, no tires la toalla. Cuando uno escucha esta frase, en lo primero que piensa es en el concepto no rendirse, no desistir. No tirar la toalla significa seguir teniendo fe en algo y continuar a pesar de las dificultades. Ahora, yo me he dado cuenta de que la iglesia mexicana es una iglesia llena de fe. Como español he sido muy desafiado por la fe de la iglesia mexicana. Os he visto tener fe para construir grandes edificios, os he visto tener fe para convocar a multitudes, os he visto tener fe para lanzar grandes proyectos. Pero hoy quiero desafiarte a que tengáis fe para aquello que considero que es lo más difícil de todo: tener fe en las personas. No hay nada más difícil que tener fe en las personas. Yo antes de ser predicador he sido ingeniero informático. Estaba de alguna forma enfocado en trabajar en máquinas, en la programación de las máquinas, pero terminé siendo predicador y pastor juvenil. Y te voy a ser honesto, a veces echo de menos trabajar con máquinas, porque trabajar con personas es muy complicado. Una máquina la programas, le das unas órdenes y funciona como debe funcionar. Pero trabajar con personas es complicado. ¿Cuántos saben esto? Y muchas veces he querido tirar la toalla. Recuerdo una ocasión donde yo estaba viviendo un conflicto profundo con gente en la comunidad. Me habían hecho daño, realmente había sido herido en mi orgullo y tenía una ofensa anidada en mi corazón. Y me fui a ver a un consejero pastoral. Ahora te recomiendo que tengas encuentros con consejeros que te digan no lo que quieres escuchar, sino aquello que necesitas escuchar. Y recuerdo esa escena de la siguiente manera. Yo estaba delante del consejero en su habitación pastoral y estaba bien amargado, porque la amargura está muy ligada con el orgullo herido y con las ofensas retenidas. Y yo estaba ahí contándole lo que me había pasado como una víctima, diciendo: mira lo que me han hecho. ¡Ah! ¡Pobre de mí! Mira lo que me han hecho. ¿Cómo me han agredido? No puede ser. ¡Pobre de mí! Cuando queremos ser dramáticos, podemos ser dramáticos, ¿verdad? Y yo recuerdo que el consejero me miró con ojos que me atravesaban el alma y me hizo una pregunta que cambió todo. Me dijo: para. Detente ahí. Itiel, ¿qué crees que Jesús te está enseñando con esta situación?
¿Qué crees que Jesús te está enseñando con esta situación? Y no quiero mentir, pero quiero ser honesto contigo con lo que pasó en ese momento. Recuerdo que cuando Él me detuvo en mi victimismo y me hizo esa pregunta, yo cerré mis ojos y de repente percibí la presencia de Dios entrando en la habitación. Esos momentos cuando sientes la densidad de la presencia de Dios y casi la sientes sobre tu piel, los pelos de mis brazos se erizaron y yo sentía la presencia de Dios sobre mí, y al cerrar los ojos tuve una visión. Fue una imagen, una imaginación en mi mente dada por el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que vi? Vi esto. Vi a Jesús sentado sobre su trono, alto y sublime. ¿Has visto alguna vez algo hermoso? Yo no puedo describirte lo que vi, solo fue un destello de la belleza de Jesús, el Señor del universo, sentado sobre su trono, alto y sublime, donde millones de millones de millones de criaturas le adoraban a aquel que estaba sentado en el trono, a Jesús, cubierto por un manto de gloria y honor. Y en mi imaginación vi a Jesús poniéndose de pie delante de su trono, y escuché una voz que decía: Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de su manto de gloria y honor y se lo ciñó a la cintura como si fuese una simple toalla, e inclinándose delante de la humanidad, la sirvió como un esclavo. Yo vi a Jesús tomando su manto de gloria y honor y ciñéndoselo alrededor de la cintura como si fuese una simple toalla. En ese momento abrí mis ojos y entendí. ¿Qué es lo que me estaba enseñando Jesús con esta situación? Jesús me estaba enseñando a ser como Él. Me estaba enseñando el camino a la verdadera grandeza. Me estaba enseñando el camino para liberarme de las cadenas de mi propio orgullo y de mis propias ofensas. Jesús me estaba enseñando el camino para construir iglesia. Ahora, cuando acabo de describir esta imagen, yo sé que algunos ya la han conectado con un episodio de los evangelios. Ahora quiero ser honesto contigo. Cuando leemos los evangelios y vemos a los discípulos debatiendo constantemente entre ellos acerca de quién sería el mayor en el reino de Dios, o vemos a los discípulos preguntándole a Jesús cosas como estas: ¿cuántas veces? ¿Cuál es el número máximo de veces que yo tengo que perdonar a ese desgraciado? Uno, desde la perspectiva, se puede poner sobre una plataforma de superioridad moral y juzgar a esos discípulos como gente infantil. Pero honestamente, ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? Podemos ver a Jesús, Dios Todopoderoso, hecho carne, metido dentro de piel y hueso, que es el acto de mayor humillación de todo el universo, y aún seguir compitiendo entre nosotros acerca de quién es el más guapo, el más talentoso o el que tiene más éxito. Podemos ver a Jesús crucificado, en esa cruz, expuesto delante de toda la humanidad, que es el acto de mayor perdón de todo el universo, y aún así seguir albergando ofensas los unos contra los otros.
¿Somos nosotros mejores que esos discípulos? A veces pienso que no. Y Jesús se los tuvo que llevar a una habitación llamada el aposento alto, en su última noche, la última cena, que está descrito en Juan capítulo 13 al capítulo 17. Una cena muy especial, una cena determinante, donde Jesús hizo esa famosa oración en Juan 17:21, al orar por ellos diciendo que sean uno, como nosotros, tú y yo, Padre, somos uno. Ahora, no voy a entrar en profundidad acerca de este concepto de la unidad, pero ¿te das cuenta de que Jesús está diciendo, vosotros, iglesia, tenéis que ser uno, como la Trinidad es uno? ¿Has pensado alguna vez en la manera que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu, el Espíritu honra al Padre? ¿Has visto cómo la Trinidad danza dándose honor el uno al otro en un baile perfecto, coordinado? Porque ese es el estándar de unidad al cual Dios nos está llamando entre nosotros. Ahora bien, en lo que sí quiero profundizar es en el acto, en el preludio de esa oración, en el acontecimiento que puso la plataforma para que Jesús hiciese esa oración. Porque Jesús sabía algo, Jesús sabía que en unas horas iba a partir a la presencia del Padre, y Jesús sabía que esos orgullosos discípulos, esos rencorosos discípulos, si Él se marchaba y no les dejaba una clave, una llave, una estrategia para mantener el equipo unido, ese movimiento se podía desmembrar en unas pocas horas. Jesús sabía que el futuro de la iglesia estaba en juego, y entonces Jesús no dijo algo, hizo algo. Hizo algo inolvidable. Algo que mantuvo el equipo unido hasta hoy. Y quiero que lo leamos juntos. Está en Juan capítulo 13, a partir del versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, presta atención, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Queridos hermanos, yo confío muchísimo en la instrucción bíblica que habéis recibido, pero permitidme explicaros este texto como si no entendieseis de qué está hablando. En la época de Jesús, los caminos no estaban asfaltados, generalmente eran caminos de tierra. Y la gente no vestía calzado cerrado como el que nosotros llevamos, ellos vestían sandalias.
Bajo el calor de Israel, el sudor, el polvo, todo era una mezcla para que finalmente, después de caminar durante el día, tus pies terminasen mugrosos, sucios y polvorientos. Y cuando alguien entraba a una casa y se reunía alrededor de la mesa, esas mesas no eran altas porque la gente no se sentaba en sillas, sino que se sentaban en una mesa baja sobre unos cojines, y al sentarse literalmente los pies quedaban expuestos los unos delante de los otros. Por eso, como un acto de higiene personal y como un acto de respeto hacia los demás, generalmente en la entrada de la casa había un barreño de agua para que la gente lavase sus pies para después entrar a la mesa y poder tener comunión de forma respetuosa con los demás. Ahora bien, en las casas de la gente rica, que en aquella época la había, también estos ricos tenían esclavos. Por lo tanto, como una acción de cortesía, a veces se designaba al esclavo de menor rango de la casa, el esclavo más básico, el esclavo más sencillo de todos, para hacer esa tarea desagradable: lavar los pies polvorientos de los huéspedes. Ese esclavo se inclinaba y lavaba los pies de la gente para que la gente no tuviese que lavar sus propios pies. Y eso estaba designado para el más bajo de la casa, porque se consideraba un acto de humillación. Ahora, queridos hermanos, en ese aposento donde Jesús y sus discípulos estaban cenando, había un grupo de personas sentados a la mesa con los pies sucios. Sin embargo, no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales. Lo que sí había era un barreño, sí había una toalla, sí había agua, pero ninguno de los discípulos se ofreció para hacer esa tarea de esclavos. Hasta que de repente ocurrió algo conmocionante, algo escandaloso. ¿Alguna vez has estado en una situación tensa, una situación que casi te causa lo que yo llamo vergüenza ajena? Ves que alguien está haciendo algo que no debería hacerse, que está fuera de lugar, que está moviendo las cosas, que casi es un impacto mental, y tú no quieres ni mirar, quieres hacer como que no está ocurriendo porque es escandaloso. No puedo exagerarte al decirte lo escandaloso que estaba haciendo ese momento. Jesús se levantó, se ciñó una toalla, cogió el barreño de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. No puedo exagerar lo escandaloso de ese momento. La gente ni quería mirar lo que estaba pasando, hasta que de repente Pedro, que tenía esa pasión mexicana, que a veces le iba la lengua más rápido que el cerebro, le dijo: Jesús, ¿tú a mí lavarme los pies? Jamás me vas a lavar los pies. No, eso no puedo concebirlo. Y Jesús le detiene y le dice: tú no lo entiendes ahora, pero si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Di conmigo: parte conmigo. Más fuerte: parte conmigo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es esto: Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma para que tú y yo tengamos verdadera comunión. Pedro, aunque no lo entiendas, si te lavo los pies, lo que estaré haciendo es construir una base para nuestra unidad. Pedro, si te lavo los pies, tú y yo seremos uno, tendremos parte el uno con el otro, estaremos unidos. Muchos se han preguntado: ¿cuál es la clave de la unidad? Aquí viene. Queridos hermanos, si había un grupo difícil de unir, eran los personajillos que Jesús eligió como discípulos. Y por lo que me da la impresión, Jesús sigue eligiendo personajillos como discípulos. Solo hay que vernos.
un celote nacionalista judío y un publicano funcionario del Imperio Romano en el mismo equipo. Pescadores y fariseos en el mismo movimiento, mujeres y hombres aprendiendo juntos, amos y esclavos, llamándose hermanos. Queridos, en ese grupo había tanta diversidad de mentalidades, clases sociales, posiciones políticas, perspectivas de la vida, como probablemente lo haya en esta sala. Queridos, no nos engañemos, somos diferentes y muy diferentes a veces. Un español y un mexicano. Somos diferentes, tenemos una cultura diferente y podemos tener incluso perspectivas culturales diferentes, estratos sociales diferentes. Pero Jesús se convirtió en un catalizador de la unidad. No esperó que la unidad surgiese, Él provocó la unidad. Él dijo: vosotros no lo hacéis, lo haré yo. Cogió el barreño de agua, se ciñó la toalla y empezó a lavar los mugrosos pies de esos orgullosos discípulos. Y Él creó una base para la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es lo que mantiene una iglesia unida, una familia unida, un equipo unido? Lavarnos los pies los unos a los otros. Queridos hermanos, unidad no significa uniformidad. Es decir, Jesús los unió, pero no los hizo iguales. Y de esto se trata la unidad, saber que podemos estar unidos a pesar de ser diferentes. Porque, queridos hermanos, la unidad no es una idea, no es un discurso, no es un evento. La unidad es un estado del corazón. La unidad es una manera nueva de ver a tus hermanos. La unidad es un acto de lavamiento los unos hacia los otros. Podemos hacer todos los eventos de unidad que queráis, pero hasta que no nos lavemos los pies los unos a los otros, no provocaremos una unidad profunda en el corazón. Hay 4 movimientos que yo veo en esta historia hacia la unidad. 4 movimientos que Jesús hizo, 4 claves que nos llevan a una unidad profunda, que puedes aplicarla en tu iglesia, pero también en tu matrimonio. Puedes aplicarla en la iglesia, pero también en tu empresa. Puedes aplicarla en tu iglesia y también con tu grupo de compañeros. Son 4 claves hacia la unidad. La primera clave es saber quién eres. Saber quién eres. Dice la Biblia, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado toda la autoridad en sus manos, que había salido del Padre y que al Padre iba, tomó una toalla, un barreño y lavó los pies. En otras palabras, lo que está diciendo es, Jesús, sabiendo quién era, se ciñó como un esclavo para servir. Y aquí está el principio, el que sabe quién es, puede humillarse. Lo voy a volver a decir, el que sabe quién es, puede humillarse. Y puede hacerlo el primero. ¿Qué digo? Puede y debe llevar la iniciativa de la humillación. En esa sala, el único que sabía quién era realmente era Jesús. Jesús sabía que Él era el rey del universo, pero no tuvo problema de ceñirse como si fuese el esclavo más bajo de la casa. Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad del cielo y de la tierra en sus manos, y con esas mismas manos se dispuso a limpiar los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos. Jesús sabía que era el mayor entre toda la creación y aún así se hizo el menor en esa sala. ¿Por qué? Porque el quien está seguro de quién es no tiene necesidad de demostrar nada. Quien sabe profundamente quién es no tiene la necesidad de demostrar nada. Queridos hermanos, con el tiempo me he dado cuenta de lo peligroso que es no saber quiénes somos. De hecho, no hay nada peor que un líder que tiene problemas de identidad. No hay nadie más peligroso
que alguien que tiene autoridad en sus manos, pero tiene inseguridades en su corazón. Porque esa gente tiene que andar aparentando constantemente. Y no hay nada más opuesto a la unidad que tener que mantener una apariencia delante de los unos de los otros. Y estoy preocupado por qué la iglesia tenemos la necesidad de andar aparentando constantemente de que somos más ricos de lo que somos más inteligentes de lo que somos, que tenemos más éxito de lo que realmente tenemos. Y esto se ha acrecentado más en esta época de las redes sociales, la época de la hipocresía a nivel cósmico ya. Uno en las redes sociales puede aparentar una vida que realmente no tiene. Un día dice, voy a comer saludable, y se prepara sus lechuguitas con su tomate, con su verdurita, prepara bien el plato con el vasito de agua, le saca una foto, clic, la colga en sus redes sociales, y el desgraciado no volverá a comer sano en todo el año, pero dice, yo tengo dieta saludable. Ahora, a inicio de año, he oído que los gimnasios aquí en México han hecho una promoción, que por 10 pesitos te dejan entrar en el gimnasio y sacarte una foto en las pesas y luego no volver nunca más, porque eso es lo que andabas buscando, la foto. Es un tiempo de apariencias. Me preocupa las celebridades evangélicas que la iglesia mexicana está manteniendo. Estáis manteniendo monstruos. Esas celebridades evangélicas que exigen un precio por predicar o cantar, que te exige un tipo de hotel con un tipo de bordado, con un tipo de tela. Esa gente que exige que la hables de una manera, esa gente que crea distancia con los demás y se va por la puerta de atrás, esa gente me da pena. Porque esa gente con tanta pompa en el fondo está demostrando que no sabe quién es. No sabe quién es. Y todos llevamos una celebridad en el corazón que tenemos que matar. Todos nos creemos más de lo que realmente somos. Y en una atmósfera de apariencias no se puede dar la unidad, porque la unidad requiere humillarse con valor. La unidad es para valientes, porque la unidad requiere tomar el valor de humillarte frente a tu hermano y considerarlo incluso mayor que tú mismo. Y eso solo lo puedes hacer si sabes quién eres. Ahora mi pregunta es, ¿sabes quién eres? Incluso Pablo lo tuvo que aprender. Ponme la diapositiva, por favor, de Pablo. El listado. El apóstol Pablo, en el 49 después de Cristo, cuando escribió la carta a los Gálatas, se describió así: soy el apóstol a los gentiles, tanto como lo es Pedro a los judíos. En el 56 después de Cristo, en la carta a los Corintios, se describe así: soy el más insignificante de los apóstoles, ni siquiera debería llamarme apóstol, porque soy como un abortivo. En el 61 después de Cristo, la carta a los Efesios se describe así: yo soy el más pequeño de todos los santos. En el 65 después de Cristo, en la primera carta a Timoteo, se describe así: yo soy el más grande de todos los pecadores. A medida que la influencia, el éxito y el fruto de Pablo iba creciendo, su corazón se iba afianzando más y más y más y más y más en esta realidad que algunas veces olvidamos con tanta sofisticación. Y es esto: ¿sabes quién eres? Un pecador salvado por pura gracia. ¿Sabes quién eres? Un pecador salvado por pura gracia. Eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Ahora, cuidado. Es cierto que Dios también nos ha dado una posición en el reino como herederos, pero de allí partimos, de ser pecadores salvados por pura gracia. Ahora también hay aquellos que viven en su falsa humildad. Hay un nuevo movimiento de gente que cada vez que sube a predicar pasa 10 minutos diciendo lo sucio, pecador y gusano que es él. ¡Ay, soy un gusano! Lo más vil del universo. No tengo nada para dar. Aquí estoy como una vil rata. Yo lo he visto, pastor, lo he visto.
Y yo te voy a decir a alguien que necesita 10 minutos insultándose a sí mismo, es que en el fondo no está convencido de lo que es. Porque si no vienes bien humilladito de casa, necesitas 10 minutos para humillarte. Eso se llama falsa humildad. Eso se llama aparentar humildad. Eso se llama tener orgullo de lo humilde que eres. C.S. Lewis definió la humildad como esto. La humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. ¿Entendéis? Primer movimiento, saber quién eres. Segundo movimiento, inclinarse frente a los otros. Dice que Jesús se ciñó la toalla, tomó el barreño y se inclinó delante de sus discípulos para lavar los pies. Ahora, queridos hermanos, lo que puede impedirnos inclinarnos frente a nuestros hermanos no es tanto una rodilla hinchada como es un orgullo hinchado. No hay nada peor para la unidad que el orgullo. El apóstol Pablo tuvo que confrontar muchas veces a la iglesia con este gran mal llamado el orgullo. De hecho, había una gran iglesia, una iglesia impresionante, la iglesia de Corinto. ¿Tú querías una iglesia espectacular? Vete a Corinto. ¿Dónde estaban los mejores predicadores? Vete a Corinto. ¿Dónde estaban los dones del Espíritu manifestándose con poder? Vete a Corinto. ¿Dónde estaba el avivamiento? Vete a Corinto. Probablemente Corinto era muy parecido a esta iglesia aquí en Delicias, la iglesia top, lo mejor de lo mejor, la iglesia referente en la zona. Pero ¿sabéis lo que andaban haciendo los hermanitos en Corinto? Mordiéndose los unos a los otros. De hecho, parece ser que había una competencia en Corinto a ver quién era más espiritual que el otro. Y había como facciones en la comunidad. Había algunos que decían, pues yo soy de Cefas. Y otro decía, pues yo soy de Apolos. Y otro decía, pues yo soy más del fundador, yo soy de Pablo. Y había otros que ya eran los espirituales, pues yo ni de Cefas, ni de Apolo, ni de Pablo, yo soy de Cristo Jesús. Y andaban compitiendo a ver de quién era, y dividiéndose, no, es que tiempos mejores, o por aquí, o por allá, no sé qué. Y Pablo les confronta y les dice, no os envanezcáis, no os enorgullezcáis los unos sobre los otros. Ahora, lo curioso de esa frase es la palabra que Pablo utiliza. Casi es un chiste. Porque yo no soy un experto en griego, pero al estudiar este texto me llevé una sorpresa. Cuando Pablo habla a los corintios acerca de su orgullo, usa una palabra no común. Usa esta palabra, pisio. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra pisio? Pisio en griego era la palabra que los médicos usaban para identificar o nombrar los órganos en el cuerpo que se habían infectado y que se habían hinchado a causa de la infección. Literalmente, pisio quiere decir estar inflado, estar sobredimensionado, estar dilatado más allá del tamaño saludable. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo literalmente? Que nuestro orgullo en el cuerpo de Cristo es como un órgano infectado. El cuerpo de Cristo está formado por diferentes miembros. Ahora, ¿qué es más importante, los ojos o los pies? ¿Qué es más importante, la lengua o el hígado? Muchas veces ciertas partes del cuerpo, muy centradas en sí mismos, se piensan que ellos son los fundamentales, pero te voy a decir una cosa, lo más aparente en el cuerpo, sin aquello que está oculto, no funcionaría. Y resulta
que nuestro orgullo, esa sensación de que somos el centro del cuerpo, es considerado por Dios como una infección en el cuerpo de Cristo que hace que las cosas no funcionen bien. Ahora, queridos hermanos, ¿de qué está inflado un órgano que se hincha? De aire, de nada. El orgullo no siente placer en tener dinero, belleza o éxito. El orgullo siente placer en tener más dinero, más belleza y más éxito que otro. Pero ¿sabes de qué está lleno eso? De aire, nada. Recuerdo una frase que me decía mi papá. Yo crecí en un pueblo campestre y a nuestra zona llegaba lo que llamábamos el chatarrero con su camión. ¿Tenéis chatarreros en esta zona? Esta gente que dice lavadoras, televisores, cocinas, cualquier cosa de hierro. ¿Tenéis? ¿Sí? Y normalmente el chatarrero venía con su camión cerrado, no se veía lo que había dentro. Y una vez pasó el camión y mi padre me dijo, hoy el chatarrero lleva el camión vacío. Y yo dije, papá, ¿cómo sabes que el camión está vacío si no ves lo que hay dentro? Y mi padre me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. Mi padre me dijo, muy fácil, hijo, cuanto más vacío está el camión, mayor es el ruido que hace. Y yo siempre recuerdo esta frase de mi papá, siempre que veo a alguien hablando demasiado, atrayendo la atención hacia sí mismo, queriendo resaltar constantemente, siempre recuerdo la frase de mi papá, cuanto más vacío está, más ruido hace. ¿Y te has dado cuenta de los órganos infectados? No sabes que existen hasta que se infectan. ¿Tú sabes que tienes un riñón hasta que tienes un problema en el riñón? Normalmente, si los riñones están ahí, no deberías notar que están ahí. Así son la gente con el orgullo hinchado, siempre doloridos, siempre llamando la atención. Qué difícil es, hermanos, irnos a dormir a la cama por la noche sin sentir que el mundo ha conspirado en contra de nosotros. Ay, el pastor no me atiende. Ay, el hermano me ha hecho esto. Están hablando de mí. Me miran con mala cara. Decimos algo así como, han herido mis sentimientos. Queridos hermanos, los sentimientos no se pueden herir. Lo que realmente se hiere es tu orgullo. Y déjame ser honesto, la gente está tan concentrada en sí mismo que no tiene tiempo para pensar tanto en ti. Suficiente tienen con ellos mismos, no están conspirando contra ti, ni hablando tanto de ti, ni pensando tanto en ti. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y una vez el Señor me dijo, Itiel, te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Y quiero que seas útil en mi reino, que te voy a dar a elegir. O te humillas o te humillo. No tienes opción. Hay veces que Dios tiene que pinchar el globo con un aguijón. Recuerdo una vez que yo estaba ayudando a mi hermana en la mudanza y cogí un mueble, yo quería hacerme el fuerte y lo cogí solo y de repente algo crujió aquí, pero yo y no lo noté en el momento, pero cuando llegó la noche y empezó a enfriarse el cuerpo, empecé a sentir un dolor desde aquí que me llegaba a la cabeza, se me había pinzado un nervio en la columna. Y yo descubrí por qué a los hombres no se nos ha dado el honor de parir. Porque no soportamos el dolor. Yo estaba en la cama, ¡ah, cariño! ¡Llévame al hospital! No podía ni ponerme recto en la cama. Mi mujer, como si fuese un paralítico, me tuvo que levantar. Me llevó colgando de su cuerpo al coche, me subió al coche y cuando conducía y un bache venía, ¡ay, no, un bache, no! Me dolía todo el cuerpo. Llegué al hospital
y me pusieron en una silla de ruedas. No te diré lo que hicieron después en mi trasero para quitarme ese dolor. Pero cuando estaba en esa silla de ruedas, Dios me habló y me dijo: Itiel, tú que te crees tan autosuficiente, tan fuerte y tan talentoso, en realidad ese es tu estado real. Eres un ser totalmente dependiente. Y yo te usaré más y tendremos una comunión más profunda como la que ahora tu esposa tiene contigo, cuando sientas y sepas que eres totalmente dependiente a mí. Es así. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? Voy a terminar. El primer movimiento es saber quién eres. El segundo movimiento es inclinarte frente a tus hermanos. El tercer movimiento es ver correctamente la suciedad de otros. Y por favor, me gustaría que me prestes atención, porque aquí viene lo más importante de todo el mensaje. Dice en la Biblia que cuando Jesús se acercó a Pedro para lavarle los pies y se inclinó delante de él, él vio sus pies sucios. Y Pedro le dijo: no, no me laves los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice: entonces, no solo los pies, sino de la cabeza a los pies, incluyendo las manos, lávame completo. Y Jesús le dice algo muy interesante. Jesús le dice: no, Pedro, no hace falta. Tú ya estás limpio. Solo necesitas que te lave los pies. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro era algo muy interesante. Le estaba diciendo: tus pies están sucios por el polvo del camino, por los errores del camino, por los fracasos del camino, pero eres una persona limpia. Jesús estaba haciendo una diferencia entre tener los pies sucios y ser un corazón sucio. Jesús le estaba diciendo, al ver sus pies sucios, que esa suciedad no es lo que define quiénes somos. Nosotros estamos limpios. ¿Qué significa tener los pies sucios? Los pies sucios significa los errores que cometemos en el diario caminar. Esa mugre que se queda incrustada entre los dedos de nuestros pies, de las malas palabras, las malas acciones, los malos pensamientos. ¿Cuántos de los que están aquí, en lo que llevamos solo de mañana, ya han cometido un error? Yo lo he cometido. Me he ensuciado los pies, he dicho algo que no debía decir, he pensado de una manera que no debía pensar, he hecho un acto que no debía hacer. Y qué diferente somos nosotros a Jesús. De repente vemos los pies sucios de un hermano y en vez de entender que son los pies sucios por el andar diario del camino, lo que hacemos es emitir un juicio contra su corazón y decir: él es un sucio, él es un impuro. En vez de ver los pies sucios y entender que son los errores del momento, del caminar diario, de los acontecimientos cotidianos, emitimos un juicio contra nuestros hermanos. Vemos sus pies sucios y decimos: si tiene los pies sucios es que su corazón es impuro, es sucio y es mugroso. Y te voy a decir una cosa: es más fácil emitir un juicio contra un hermano que disponerse a lavarle los pies. ¿Qué significa lavar los pies a tu hermano? A veces es interceder por él y presentarte delante de él y decirle: querido hermano, tienes los pies sucios, ¿me dejas que te ayude a limpiarlos? Yo recuerdo hace un tiempo atrás que yo cometí un error en las redes sociales. Y cuando uno comete un error en las redes sociales, eso es un boom. Puse algo que no debía poner y creó una polémica tremenda. Realmente fue algo muy soberbio por mi parte, no debía haberlo hecho. Y de repente pues todo el mundo empezó a hablar y yo sé que eso fue la comidilla entre algunos. Pero ¿sabes qué? Mientras la gran mayoría solo hablaba de mí y me emitía un juicio en contra de mi persona, hubo un amigo que me llamó, quedó conmigo
y me dijo: Itiel, ¿por qué has hecho esto? Esto no es lo que tú eres. Esto no está bien. Te has ensuciado los pies, pero tu corazón no está sucio. ¿Por qué has hecho esto? Y claro que uno en ese momento, cuando se ve enfrentado, pues quiere justificarse, pero cuando ves que uno se arrodilla delante de ti y te empieza a quitar la mugre de las uñas, cuando le ves humillado delante de ti, dedicándote tiempo, hablándote con cariño, hablando a tu vida, ¿sabes qué? Uno dice: todas mis barreras se han caído ya. Y te haces vulnerable y recibes el consejo cuando hay un hermano que se inclina delante de ti para lavar tus pies sucios. Pero qué fácil es, ver a la hermanita o el hermanito comportándose mal en un momento determinado, o tener una mala acción, ver sus pies sucios y decir: es que es una sucia, es que es un sucio. Emitir juicio es más fácil que inclinarte para lavar los pies. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pero no hay unidad en una comunidad si nos dedicamos a emitir juicios. Solo hay unidad si nos dedicamos a lavar los pies sucios los unos de los otros. Porque, queridos hermanos, estamos limpios. Quizá no todos, pero hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Es cierto, cometemos errores, pero eso no define quiénes somos. Y tenemos que ver a las personas con los mismos ojos que Jesús las ve. Si no aprendes a tener los mismos ojos de Jesús, si no ves la suciedad de tu hermano con compasión, entonces no sirves para el reino de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y termino. Hay que saber, primer movimiento, hay que saber quién eres. Segundo movimiento, hay que inclinarse frente a tus hermanos. Tercer movimiento, tienes que ver correctamente la suciedad de otros. Y el último y el cuarto movimiento es: debes verter gracia. Ahora, Jorge no sabía que le iba a pedir esto, pero Jorge, me gustaría hacer algo contigo. ¿Puedes venir? Seguramente no te has cortado las uñas, pero no pasa nada. Puedes ir quitándote los zapatos. Dice la Biblia que Jesús, sabiendo quién era, se ciñó la toalla del servicio. Tomó, quítate los calcetines también. Tomó un lebrillo, un barreño lleno de agua, y se inclinó delante de sus discípulos y vio sus pies sucios. Y entonces empezó a verter gracia. El agua en la Biblia representa la gracia que limpia. Ahora, ¿has pensado bien en esta escena? Jesús estaba vertiendo gracia sobre unos pies que horas después iban a correr para abandonarle. En esa sala Jesús limpió los pies a un hombre llamado Tomás, que constantemente dudaba de las palabras de Jesús. ¿Sabes lo que hace Jesús con las personas que dudan de Él? Vierte gracia, le lava los pies. En esa sala había una persona llamada Pedro que le iba a negar delante de una criada, no una, no dos, sino hasta 3 veces. ¿Sabes lo que hace Jesús con las personas que le niegan? Vierte gracia, les lava los pies. Y si eso no te parece escandaloso, en esa sala había un hombre llamado Judas, que unas horas después lo iba a vender por unas moneditas de plata y lo iba a traicionar con un beso. ¿Y sabes lo que hace Jesús con las personas que le traicionan y lo venden? Vierte gracia, les lava los pies y los deja ir. Jesús vertió gracia, lavó los pies de discípulos
que después iban a correr para abandonarle. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús les estaba diciendo, yo sé lo que vas a hacer, sé que me vas a fallar, pero yo antes de que me falles ya he decidido perdonarte. ¿Sabes, Jorge? Yo quiero tener unidad contigo, pero no me engaño, yo sé que me vas a fallar. Me vas a fallar, porque eres humano, pero yo ya he tomado una decisión. Yo ya te he perdonado antes de que me falles, porque quiero tener parte contigo. Tenemos que decidir, tomar la decisión de perdonarnos incluso antes de habernos fallado. Tienes unos pies preciosos. Quiero terminar con esta imagen. Cuando preparaba este mensaje, un amigo mío que estudió en el Seminario Teológico de Dallas, un teólogo, donde se forman los teólogos, me dijo, Itiel, tengo que enseñarte esta imagen, la imagen que está en la entrada del seminario. ¿Lo puedes ver? Es la imagen de Jesús lavando los pies de Pedro. Ahora hay un detalle que pasa inadvertido. El escultor hizo algo. El escultor hizo que el rostro de Jesús estuviese oculto bajo su cabello. ¿Por qué? Porque si quieres ver el rostro de Jesús no tienes remedio, más remedio que inclinarte como Él y mirar por debajo. Y sabes que si quieres ver el rostro de Jesús en tu vida cristiana, si quieres que Él ilumine su rostro sobre ti, no tienes más remedio que inclinarte como Él se inclinó y hacer lo que Él hizo por ti. ¿Por qué no deberías tirar la toalla por otros? Porque Jesús no tiró la toalla por ti.